Estudiando la epístola a los romanos. Esta epístola es muy interesante y lo que nos ayuda, nos enseña a tener claridad en la salvación que tenemos en Cristo, por qué la necesitamos, por qué necesitamos recibir a Cristo en nuestra vida, por qué necesitamos a Jesús recibirlo en nuestra vida. ¿Qué pasa si no lo recibimos? ¿Qué sucede? ¿Quiénes somos? ¿A quiénes salva el Señor Jesús? ¿Y solamente a unos, a otros, a los judíos? ¿Cuál es la diferencia entre judío y gentil? Entonces está muy interesante y vamos a poder aprender más acerca de la gran salvación que el Señor nos ha dado y así poderla vivir y experimentar cada día y poder compartirla, ver la importancia de compartir esta palabra. Así que te invito ahora a que veas este video. Si no lo ponen el video, por favor. Si nos ayudan a apagar las luces para que se vea mejor el video. La carta de Pablo a los romanos es una de las cosas más extensas e importantes que fueron escritas por el hombre anteriormente conocido como Saulo de Tarso. Él fue un rabí judío que pertenecía a un grupo conocido como los fariseos. Él era apasionado y devoto de la Torá de Moisés y de las tradiciones de Israel, y veía a Jesús y a sus seguidores como una amenaza. Pero después tuvo un encuentro radical con el Jesús resucitado, quien lo comisionó como un apóstol, como un representante oficial al mundo de los no judíos, que en la Biblia se conoce como el pueblo gentil. Así que empezó a identificarse con su nombre romano, Pablo. Viajó alrededor del antiguo imperio romano contándole a la gente acerca de Jesús, el Rey resucitado. Y después, formando a los seguidores de Jesús en estas nuevas comunidades llamadas iglesias. Y Pablo ocasionalmente escribiría cartas a estas nuevas comunidades de Jesús para ayudarles a desarrollar su fe o para responder sus preguntas. Y una de esas cartas es el libro de Romanos. De hecho, este libro fue escrito bastante tarde en su carrera. Sabemos por el libro de Hechos que la iglesia en Roma ya había existido por algún tiempo y que estaba formada por seguidores de Jesús, tanto judíos como no judíos. Pero en algún momento el emperador romano Claudio había expulsado a todos los judíos de Roma. Y después de aproximadamente 5 años, a todos estos judíos, incluyendo a los judíos seguidores de Jesús, les fue permitido regresar. Y cuando regresaron, encontraron una iglesia que se había hecho muy no judía en costumbres y prácticas. Así que esto creó mucha tensión. Así que para los días de Pablo, la iglesia en Roma estaba dividida. La gente no se ponía de acuerdo acerca de cómo seguir a Jesús. Estaban debatiendo acerca de si los cristianos no judíos deberían celebrar el día de reposo, comer kosher o ser circuncidados. Así que Pablo escribió esta carta para lograr varias cosas. Él quería que esta iglesia dividida se unificara. Y con fines prácticos, él esperaba que la iglesia en Roma pudiera convertirse en una base para extender su misión más hacia el occidente, hasta llegar a España. Así que estas circunstancias fueron las que motivaron a Pablo a escribir su explicación más completa del Evangelio. Las buenas nuevas que él anunciaba acerca de la vida, muerte y resurrección de Jesús. La carta está diseñada para tener 4 movimientos principales, pero está unificada como una larga exploración del Evangelio. El Evangelio, dice Pablo, primero que nada revela la justicia de Dios, y luego también crea una nueva humanidad, la cual cumple una promesa de Dios a Israel. Así que este evangelio es lo que unificará a la iglesia. En este video solo exploraremos las ideas de los capítulos 1 al 4. Así que Pablo empieza presentándose a sí mismo como un apóstol llamado por Dios para dar a conocer el evangelio de Jesús, quien es el Mesías de Israel, que fue levantado de los muertos como el Hijo de Dios, Rey de las naciones. Y Jesús ahora llama a toda la humanidad a colocarse bajo su gobierno de amor. Y Pablo dice que esta buena nueva sobre el Rey Jesús es primeramente poder de Dios para salvar a las personas que confían en Él. Y en segundo lugar, revela la justicia de Dios. Ahora, justicia es una palabra del Antiguo Testamento llena de significado para Pablo. Describe el carácter de Dios, que Él siempre hace justicia, lo que es recto y lo que es bueno, pero también que Él es fiel y justo para cumplir sus promesas. Y Pablo dice que la historia de Jesús muestra cómo Dios ha hecho ambas cosas. ¿Cómo? Bueno, primeramente hace un creativo recuento de los capítulos 3 al 11 del Génesis. Él muestra cómo todo el mundo gentil, todas las naciones, están atrapadas en una espiral de pecado y egoísmo.
El corazón y la mente humana están quebrantados, dice Pablo. Le hemos dado la espalda a Dios para abrazar la idolatría, que quiere decir buscar significado en las cosas creadas y entregar nuestra lealtad a esas cosas y no a Dios. Esto resulta en una distorsión de nuestra humanidad y en comportamientos destructivos. Y lo que queda es una humanidad culpable delante de un Dios justo y recto. A lo que el pueblo de Israel podría decir, bueno, entonces es algo bueno que Dios escogiera a nuestro pueblo de entre las naciones. Él nos salvó de la esclavitud en Egipto, nos dio las leyes de la Torá y en ellas el día de reposo y el comer kosher y la circuncisión. Y todas estas leyes nos muestran la manera de vivir como el pueblo santo de Dios. Pero no tan rápido, dice Pablo. Él también les recuerda la historia de la Torá y del resto del Antiguo Testamento, el cual demuestra que Israel era tan pecaminoso, idólatra y moralmente quebrantado como el resto de la humanidad. De hecho, Israel es todavía más culpable que los gentiles, dice Pablo, porque ellos tienen la Torá y deberían saber cómo son las cosas. Así que, concluye Pablo, toda la humanidad, gentiles e israelitas, están desesperanzadamente atrapados y son culpables delante de Dios. Pero esa no es la última palabra. Las buenas nuevas de Jesús son la respuesta de Dios. En lugar de mantener a la humanidad en su culpabilidad, Jesús vino como el Mesías de Israel para morir en favor de todas las personas como sacrificio por los pecados. Como nuestro representante, Jesús tomó sobre sí mismo las justas consecuencias del dolor, del pecado y de la muerte que hemos causado en el mundo. Y Él venció a través de su resurrección de entre los muertos. Es esta nueva vida de resurrección la que Él pone a disposición de todos. Jesús se hizo lo que nosotros somos, para que nosotros pudiéramos ser lo que Él es. Y todo esto, dice Pablo, es la manera como Dios justifica a aquellos que confían o tienen fe en Jesús. Justificación es otro término del Antiguo Testamento lleno de significado para Pablo y se relaciona con la justicia de Dios. Literalmente significa declarar como justo. Debido a lo que Jesús hizo a nuestro favor, se nos da un nuevo estado delante de Dios. En lugar de declararnos culpables, Dios nos declara como personas que tenemos una correcta relación con Él y somos perdonados. La justificación nos integra en una nueva familia. A la persona que confía en Jesús se le da un lugar dentro del pueblo del pacto de Dios. La justificación también resulta en un nuevo futuro que comienza con un viaje de transformación de la vida por la gracia de Dios. Así que todas estas cosas acerca de la justificación son un regalo de Dios para aquellos que están en Cristo a través de la fe. Y esto lleva a que Pablo, en el capítulo 4, explore las enormes implicaciones que todo esto tiene respecto de quién puede ser parte de la familia del pacto de Dios. Él regresa a la historia de Abraham en Génesis 15. Antes de que cualquiera de las leyes de la Torá les fuesen dadas a Israel, Abraham fue justificado o declarado justo delante de Dios. ¿Cómo? Bueno, Dios prometió que Abraham se convertiría en el padre de una gran familia multiétnica que recibiría la bendición de Dios. Pero él y su esposa Sara eran muy viejos y nunca habían podido tener hijos. Pero aún así, Abraham tuvo una fe radical y confió en la promesa de Dios. Así que Dios lo declaró como justo. Así que Pablo dice que ahora Abraham se ha convertido en el padre de la nueva familia del pacto de Dios y que esta familia se está esparciendo por todo el mundo. Está formada por los judíos y los gentiles que tienen esa misma clase de fe y confianza en aquel que cumplió la promesa de Dios a Abraham, Jesús el Mesías. Así que hagamos una pausa y resumamos las ideas principales de Pablo aquí en los capítulos del 1 al 4, porque estas son el fundamento para entender el resto de la carta. Toda la humanidad está sin esperanza, atrapada en pecado y necesita ser rescatada. Sin embargo, este rescate no sucederá porque ellos intenten obedecer las leyes de la Torá. En lugar de eso, el carácter justo de Dios le ha movido a rescatar al mundo a través de la muerte y resurrección de Jesús, de modo que Él pudiera crear esa familia multiétnica de Abraham basada en la fe como su nuevo pueblo del pacto. Así que Pablo va a mostrar cómo esta nueva familia es parte de algo mucho, mucho más grande y que los llama a una manera completamente nueva de vivir juntos. Pero todo ello estará basado en estas ideas centrales exploradas en los capítulos del 1 al 4 de la carta de Pablo a los Romanos. Ahí tiene una pequeña sinopsis de lo que es la epístola a los Romanos y entender lo que significa nuestra salvación, ¿verdad? ¿Por qué necesitamos ser salvos? ¿Por qué
predicar el Evangelio, o que todos son salvos, o toda la gente, Dios ama a todo el mundo. Entonces aquí Pablo en esta epístola nos da una explicación. Entonces vamos a Romanos capítulo 1, te pido que abras la escritura, Romanos capítulo 1. Y la escritura vas a verla a un Antiguo Testamento, Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento se centra en el Salvador que va a venir. El Nuevo Testamento se centra en el Señor Jesús, que es el Salvador que ya vino. Pablo, como vimos aquí, él tuvo un encuentro personal, aunque él no anduvo con Jesús como los otros discípulos. Él tiene un encuentro sobrenatural con el Señor Jesús, y el Señor Jesús personalmente, ya resucitado, lo invita a llevar este mensaje del Evangelio a un grupo específico, que es el grupo de los gentiles. ¿Y por qué escoge a Pablo? Bueno, Dios sabe, ¿verdad? Él sabe y por qué él lo hace, pero vemos que una de las características especiales del apóstol Pablo era que él conocía la ley. Más que los discípulos no, vemos que los 12 discípulos pues, no eran muy letrados en el conocimiento de la ley como eran los fariseos. Y entonces Dios usa al apóstol Pablo para poder explicar todo lo que es el Antiguo Testamento, cómo el Señor Jesús se encuentra en el Antiguo Testamento, todo el mensaje que estaba ahí, que los fariseos no pudieron encontrar y que ese mismo Señor Jesús se los reclama. Entonces Pablo puede, ya conociendo al Señor Jesús, entender todo este mensaje del Antiguo Testamento y explicarlo ya en el Nuevo Testamento de cómo esta salvación del Señor Jesús ya estaba profetizada. Por eso él empieza, como decía aquí el video, hablando de los primeros capítulos de Génesis. Vamos ahí a Romanos capítulo 1, verso 2, y dice que él había prometido antes de sus profetas en las Santas Escrituras acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David, según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de santidad, por la resurrección entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre, entre los cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros de nuestro Padre, del Señor Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo explica que el Señor Jesús no es un profeta más, no es simplemente un ser humano especial como muchos lo nombran, no es un ser humano que sobresale, sino hay características especiales en él, y después lo va a desarrollar más a lo largo de la epístola. Y él le da pues la posición, que como desde el Antiguo Testamento él está presente, y en el Nuevo Testamento él viene ya a la tierra a cumplir la promesa que se le había dado a la humanidad, y después lo que sucede al recibir a Cristo, cómo sigue todo este proceso con la salvación del ser humano. Y vamos un poco más abajo, verso 16, y otra vez hablando del Evangelio. Nosotros predicamos el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Pues son las buenas noticias, y esas son las noticias, ese mensaje. Y aquí lo que el apóstol Pablo dice: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque empieza a explicar qué significa. No son solamente palabras, no son solamente eventos históricos, no es solamente una idea de una persona, no es algo cultural hacia el pueblo judío, sino le explica, el Evangelio es algo más fuerte. Y dice el verso 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo va a vivir por la fe. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Todo ese mensaje que vemos que Pablo va a desarrollar a lo largo de los siguientes capítulos, pues es el poder de Dios manifestado para poder salvarnos. ¿A quiénes va a salvar? No solamente al pueblo de Israel. Tal vez sí Dios, vemos desde Génesis, y ahí está el libro de la Torá. Vemos cómo pues Dios inicia con la humanidad. Ya después de un lapso de tiempo se enfoca a una nación, a un hombre que es
Abraham junto con su esposa Sara tienen un hijo, ya después se enfoca en un pueblo en específico. Pero vemos, y aquí Pablo nos explica que Dios no quería salvar solamente al pueblo de Israel, no quería solamente hacer un pacto con un pueblo y solamente salvarlos a ellos entre todos los demás, sino el deseo de Dios siempre es salvar a todos. Y como dijo el Señor Jesús, que de tal manera amó Dios al mundo. Entonces Dios ama al mundo. ¿Y a quién quiere salvar? Pues al mundo, porque el mundo aquí, para los judíos, solamente existían pues, los judíos y los gentiles, ¿verdad? Los griegos o los que no eran judíos. Y aquí por eso cuando Pablo pone la palabra griego, significa el resto del mundo. Entonces, ¿qué dice? Pues Dios quiere salvar al judío, pero también al resto del mundo. Ese es el objetivo de Dios. Y ya nosotros siendo no judíos y siendo de ese pueblo gentil que antes no estaba considerado por el gremio de los judíos, sin entender el propósito de Dios, entendemos ahora que la salvación de Dios es para toda la humanidad y que el sacrificio del Señor Jesús es para salvación. Y aquí empieza otra vez a afirmar algo importante del Evangelio. El Evangelio es por fe, no es por obras, no es por elección, no es por una situación específica de alguien, sino es simplemente por creer en Dios. Va a volver nuestra fe en algo que no vemos, pero sabemos que está ahí, en algo que esperamos, que aún no lo hemos recibido. Esa es la fe. Y pues de eso el justo, dice la expresión desde el Antiguo Testamento, el apóstol Pablo toma esta frase y la vuelve al Nuevo Testamento, mas el justo vivirá por la fe. Entonces, ¿qué es el Evangelio? Fe. ¿Y cómo nos vamos a acercar a esta salvación tan grande? Pues por medio de la fe. Ya después vendrá lo que dice el apóstol Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe con mis obras. La fe se demuestra con obras, no para salvación. O sea, antes el ser humano, vemos el pueblo de Israel, se enfocaba solamente en hacer cumplimiento de obras. ¿Y qué es lo que el Señor Jesús le reclama a los fariseos? Solamente se enfocaban en las obras, pero no en la fe en el corazón. No entendían qué era el amar a Dios, qué era el seguirle, el obedecerle. Y ya entendemos, ¿verdad?, que todo este proceso de ser salvo y de conocer a Dios es por medio de la fe. Y esa fe nos llevará a las obras, ya no en nuestras fuerzas que no podemos, sino en las fuerzas que el Señor Jesús nos da por el sacrificio que Él hizo en la cruz. Y entonces, para poder explicar todo este proceso que sucede en el ser humano de salvación, por qué necesitamos, Él empieza a explicar, ¿verdad?, cómo, y por eso ahí se vuelve desde Génesis 1:3 y vemos ahí al hombre que Dios hace, a Adán y a Eva. Después el hombre peca junto con Eva, cometen este pecado. Y entonces ahí Pablo empieza a explicar, bueno, pues desde ahí empieza el problema, desde Adán y Eva, nuestros padres. ¿Y qué significa? ¿Por qué ahora necesitamos a Cristo? Entonces vamos al verso 18. Dice así: porque la ira de Dios se revela desde el cielo, o sea, su enojo, por toda la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Entonces, el enojo de Dios es por la injusticia, por el pecado, por la maldad del ser humano, por su condición egoísta, por su condición de maltrato hacia los demás, de solamente ver por sí mismos, de olvidarse de Dios, de cambiar a Dios por otra imagen, por su mismo egoísmo, para su propia justificación y ver por sí mismo. Ese es el enojo de Dios. El enojo de Dios es que vieron por sí mismos. Y eso es lo que hizo Adán desde el principio. Él vio por sí mismo, no consultó a Dios, no se sometió a él ni Eva, sino simplemente pues, ellos hicieron lo suyo sin consultar a Dios. Ya ellos hacen su error, su falta, y hasta que Dios viene y los encara es cuando ellos dicen las cosas. Y ve lo que sigue diciendo el verso 19: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles de la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron
en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. O sea, habiendo conocido a Dios, Adán y Eva pues conocieron a Dios, pero en su razonamiento, en su voluntad, en su entendimiento, en comprender las cosas como ellos querían comprenderlas sin consultar a Dios, entonces pues dejaron a Dios y por eso desobedecen esa orden que Dios les da. Y eso pasa a toda la humanidad y el ser humano está en esa circunstancia. No glorificamos a Dios como debemos glorificarle. Nos olvidamos, nos apartamos, andamos en nuestros razonamientos y pues eso trae las consecuencias. No glorificamos al que nos dio la existencia. Y dice claramente aquí Pablo, bueno, ¿cómo podemos conocer a Dios si no lo vemos? Pues ahí está la creación. Tal vez con su razonamiento científico y con su tecnología y por todas las cosas el ser humano puede lograr, dice, pues Dios no existe, pero pues ahí está, ¿verdad? Aún hay, por mucho que el ser humano haya avanzado en su ciencia, hay muchas cosas inexplicables y la gran cosa inexplicable es cómo fue el origen de todo esto. Y no hay ninguna ciencia que compruebe cómo se originó todo este vasto universo. Solamente son teorías, razonamientos, interpretaciones, pero no hay una conclusión porque no se puede concluir de dónde salió todo esto siendo la nada y que la nada haya producido todas estas cosas, nos haya dado el entendimiento y lo que somos nosotros. Pues no, ¿verdad? Lo que Pablo nos dice aquí es, pues ahí está manifiesto. O sea, la existencia tuya demuestra que Dios existe. La existencia de este vasto universo, de todas estas leyes, de todo este orden, de todas estas cosas que siguen procesos y se cumplen, pues nos demuestran que Dios es real y existe. Pero la necedad del ser humano lo ha llevado a que Dios tenga que enojarse y molestarse y manifestar su ira por causa de ese pecado. Y vamos un poco más abajo, verso 28. Dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando hasta el estado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. O sea, si tú lees toda esta lista de pecados, después de 6,000 años que el ser humano tiene registro de su historia, 6,000 años han pasado, 6,000 años el hombre se ha desarrollado mucho, la tecnología que vivimos ahora es impresionante, todos los aparatos y nos deslumbra y nos impresionamos de todas las cosas que el ser humano puede hacer. Sin embargo, tú ves las noticias y ves las razones de los pleitos y el ser humano sigue igual. Estos pecados que se mencionaron, y Pablo los menciona hace 2,000 años, y son lo que el ser humano ha batallado siempre, con toda esta tecnología, con todo este desarrollo, con todo este conocimiento. Si tú te das cuenta, todos estos pecados siguen existiendo. Y si los leemos bien, en algunos de esos nosotros también hemos caído o hemos fallado. Entonces, si hay culpa en el ser humano, y entendiendo, porque hay una conciencia, el ser humano sabe que está mal. Aún se puede justificar y puede poner frases en su mente o puede poner enseñanza en su mente justificando los errores que tiene, pero pues no por eso el hombre se va a justificar y sabe el ser humano el error que comete. Y nosotros lo vemos, ¿verdad? Cuando queremos justificar nuestros errores, cuando queremos pasar por alto las malas acciones que tenemos, siempre vendrá una palabra que nos enfrente y nos revelará que estamos haciendo mal. Y sabemos y que eso va a producir un juicio y que eso va a producir decadencia en nuestra vida y que eso va a afectar nuestra vida. Y sin embargo,
pues nos hacemos ignorantes y no solamente dice, el ser humano no solamente no lo hace, sino también se complace, anima a otros a hacer esas cosas. Entonces esto es impresionante, ¿verdad? Cómo el ser humano sigue siendo el mismo. Por eso la salvación sigue siendo necesaria. No hay persona en el mundo que no necesite la salvación de Dios, porque todos caemos en estos errores y el ser humano ha caído en este pecado por su egoísmo. Y entonces vive las consecuencias de desastre en su vida, de las cuales Dios nos quiere liberar, y por eso hace todo este sacrificio. Y no solamente en la vida física, uno puede decir, bueno, pues sí, tal vez tengo consecuencias en mi vida física, pero no se diga la consecuencia eterna. ¿Qué pasará con el ser humano cuando muera? La Biblia es clara, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo. ¿Qué le va a pasar al ser humano? Se va a perder por la eternidad, por las consecuencias de su pecado. No es solamente que tal vez vivió bien o tal vez le fue más o menos bien en esta tierra, llegó casi safe al último día de su vida, pero ¿qué va a pasar después del último día de su vida física? Pues hay un juicio. Que el ser humano sabe que hay ese juicio, pero lo niega, lo oculta, lo justifica. Y sabe que Dios no se agrada del pecado y el único medio que tenemos de salvación es lo que el Señor Jesús ha hecho por nosotros. Vemos en el capítulo 2, y ahora sí te invito a que vayas al capítulo 2. Aquí empezamos a hablar del justo juicio de Dios y la falta de arrepentimiento del ser humano. O sea, Dios es justo al condenar a la tierra o al ser humano, ¿verdad? Dios es justo al declarar culpable, como vemos ahí, ya son declarados culpables. Sí, Dios es justo y puede culpar al ser humano de culpable y lo puede mandar al infierno y es justo. Y no es haciendo injusto el hacerlo, Él es justo. Muchos dicen, bueno, ¿por qué si Dios es tan bueno, hay tantas cosas que le pasan a los niños, en los países, a la gente? Pues Dios es justo y vamos a explicarlo aquí. Vamos al verso 3 en ese capítulo 2 y dice, ¿y piensas esto, oh hombre? Tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Fíjate, esto es interesante porque podemos justificar los errores en nosotros mismos, pero cuando tú ves el error en las demás personas, sabes que están haciendo mal. Y por eso te molesta y te enoja, y aunque tal vez no te están afectando a ti, tú sabes que están haciendo mal. ¿Te acuerdas como aquella ocasión cuando el rey David hace todo lo que hace con su siervo y le quita a la esposa, lo manda a matar? Y él se justifica, ¿verdad? Dice, no, pues ya se murió, ya pasó todo, no pasó, nadie dijo nada. Y cuando llega el profeta, la manera en que le hace ver su error es platicándole la historia de otra persona que hace algo similar. Y entonces él escucha, ni siquiera le había afectado. Esa historia que él platica de la oveja que viene el otro y se la come, que convivía con ellos y el rico tenía muchas ovejas, todo esto. Dice que en ese momento se enardeció David y se molestó y dijo, pero ¿cómo es posible que existe esa injusticia? Tal ser humano debe morir. ¿Y qué le dice el profeta? Pues tú lo hiciste. Y aquí como lo pone el apóstol Pablo. O sea, tú criticas que algo está mal y tú lo haces. ¿Cuántas veces ves que una persona está haciendo mal, o ves en las noticias y hasta dices en tu mente, merece morirse, que se muera, que lo juzguen, que le hagan cosas, y aún a tu familiar que te hizo daño o a quien sea? Y cuando te das cuenta, tú lo hiciste. Entonces, si tú mismo sabes que está mal, ¿escaparás del juicio de Dios? Tú mismo que condenas que algo está mal en otra persona, tú estás haciendo lo mismo. ¿Tú crees que no vas a ser condenado? Tú mismo declaraste que está mal y lo estás haciendo, como dijo en el capítulo anterior el apóstol Pablo. Por eso ve hasta dónde llega nuestra culpa. O sea, somos conscientes del pecado. Sabemos que estamos mal, nos podremos justificar, pero el hecho de condenar lo que otros hacen y hacerlo tú mismo, ya te estás condenando a ti mismo. Y el juicio va a venir, porque efectivamente pues somos pecadores. Hay pecado en nosotros, necesitamos ser librados de ese pecado.
Y tal vez hagamos buenas obras, hagamos ciertas cosas, pero hay pecado. Y el punto que se trata aquí el apóstol Pablo es la humanidad está en pecado. Más adelante dice, no hay justo, ni aun uno. Todos han pecado y todos tienen un corazón entenebrecido, y lo empieza a describir. Pero que sigue diciendo, verso 4, o menospreciar la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. O sea, ¿por qué no nos pasan las cosas que nos deberían pasar? ¿Por qué Dios no nos castiga y nos fulmina de una vez a todo este universo y hace otro? Como le dije una vez a Moisés, si quieres te quito este pueblo y hago otro nuevo. Dios lo puede hacer y sería justo. Y seguiría siendo Dios soberano. Pero ¿qué pasa? Que Dios es bueno, es paciente y tardo en airarse. ¿Y qué quiere con todo este proceso de vida? ¿Por qué nos ha dado la existencia? ¿Por qué si seguimos pecando y haciendo mal, seguimos viviendo? Porque Dios quiere guiarnos al arrepentimiento. Por eso la existencia que tenemos. ¿Para qué? Para que a través de nuestra vida, de nuestras acciones, de darnos cuenta de la palabra, de las enseñanzas, de las experiencias, del entendimiento que tenemos, de la misma ley, como lo va a decir más adelante Pablo, nos demos cuenta de quiénes somos y entonces vengamos al arrepentimiento. ¿Y qué es el arrepentimiento? Decir, Señor, si es cierto, soy malo, perdóname, te necesito. Y cambiar de actitud. Ve lo que dice el verso 5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Dice, pero tu corazón no arrepentido. O sea, ve, Dios nos lleva al arrepentimiento. Y las cosas que nos pasan y esas adversidades y esas circunstancias y esa enseñanza que Dios te da, esa palabra que recibes, todo va enfocado a que te arrepientas y cambies tu forma de ser. Pero ¿qué dice aquí el apóstol Pablo? Pero el corazón no arrepentido atesoras ira. Sigues, pues Dios va a seguir molesto en muchas cosas, vas a recibir circunstancias adversas, porque no te has arrepentido. Tal vez no va a ser inmediatamente que cometes un pecado. No va a ser inmediatamente que cometiste una falta, porque dice Dios es longánime, ¿verdad? Dios es paciente, Dios es bueno y va a tardar. Pero Él quiere que te des cuenta y te va a hablar de una manera y de otra y te va a dar palabra y nos va a dar cosas. Y lo hace con la humanidad, lo hace con nosotros adentro en la iglesia, lo hace allá afuera con cada persona. Pero las personas no arrepentidas atesoran ira para el día de la ira y del juicio de Dios. Nosotros afortunadamente ya estamos libres de eso, pero sí tenemos consecuencias cuando no tenemos ese arrepentimiento. Verso 7 dice, vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo, los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Y esto es algo profundo, ¿verdad? Si tú haces bien, te va a ir bien, hablando de la tierra, hablando de tu vida física. Si tú buscas hacer las cosas bien, te va a ir bien. O sea, cada acción buena que hagas, pues te vas a tener resultado bueno. Cada acción mala que hagas, pues tendrás consecuencias de eso malo. Y ya sea judío o griego, ya sea cristiano o no cristiano. Son valores y principios que se aplican. Entonces, cuando la gente allá afuera, no conociendo a Dios, hace ciertas cosas bien, pues le va a ir bien en la vida física. No hablemos de su vida después de esta vida. Pero hablando de nosotros como iglesia, pues, ¿qué pasa? A veces las promesas, dices, ¿dónde están las promesas de Dios? Y así lo decía el pueblo de Israel, Señor, ¿dónde está el Dios de nuestros padres? El que sacó a nuestros padres con mano poderosa de Egipto, ese Dios que abrió el mar y que hizo tantas señales, ¿dónde está? Pues él estaba ahí presente. Pero ¿cuál es el problema? Pues el pecado del pueblo.
Las consecuencias ellos las tenían por los errores que habían cometido. Y nos puede pasar a nosotros también como cristianos: Señor, pero tantas promesas que hay para mí, ¿y dónde está tu palabra? Tu palabra dice tales cosas y tales cosas. Bueno, pues Dios es fiel y dice la Escritura que todas las promesas de Dios son sí y amén en Cristo Jesús. Pero, ¿cómo está tu vida? ¿Qué acciones estás haciendo? ¿Cómo es tu vida todos los días? Si hay pecado en tu vida, ¿qué va a pasar? Dice, si hay injusticia, tribulación, angustia para aquellos que hacen lo malo. Al judío primeramente, al cristiano primeramente y después al griego. Pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Al judío primeramente y también al griego. O sea, no hay acepción de personas. Haces mal, te va a ir mal, aunque seas cristiano, porque son valores y principios que Dios ha establecido. Si es cierto, estaremos salvos, Dios ya nos salvó, no pasaremos la eternidad en el infierno, pero estamos perdiendo en la tierra y estamos perdiendo nuestra vida eterna. Por eso no puedo decir, yo sí soy cristiano, por eso yo sí tengo conocimiento de la Biblia. El conocimiento va a ser útil cuando lo pones en práctica, como yo decía el domingo pasado. Si tú practicas el conocimiento, te va a ir bien. Si no lo practicas, por mucho que sepas, no te va a servir. O sea, si tus acciones son malas, te va a ir mal. O sea, por más que le busques, por más que busques otra forma. Pero si tus acciones son buenas, te va a ir bien. Entonces siempre tenemos que revisar. Ese es el principio de Dios. ¿Te va mal? ¿Por qué? Y dices, bueno, es que me fue muy bien mucho tiempo y de repente me fue mal. Dios es longánime. Dios es paciente. Pero no quiere decir que porque eres muy bueno y por eso te vino lo malo. No, es que ve tu vida. A lo mejor empezaste a cometer cosas de pecado que tú dices, pues no es malo, pues no me pasó nada. Es malo. Si Dios dice que es malo. Pero lo que Dios, pues finalmente por su longanimidad y por su bondad, va a tardar. Pero por eso siempre revisa tu vida. La tribulación, el malestar, lo malo, es para el malo. O sea, el castigo es para el malo, no para el bueno. O sea, no le puede ir mal a un bueno. Si tú haces algo bueno, no te va a ir mal. Y si algo está siendo adverso, es porque hay un propósito de Dios, pero aún eso no va a ser malo, va a ser bueno. Por eso revisemos nuestra vida. Y ahí nos damos cuenta que pues, Dios va a castigar a judíos y a no judíos, a toda la humanidad, porque Dios no hace excepción de personas con nadie. Ahora, ¿qué hay de la ley? ¿Qué es la ley? Y vemos en el Antiguo Testamento la ley, después no la ley. Y quiero ya terminar con esto, vamos al verso 12 de este capítulo. Ve lo que dice aquí la Escritura. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, serán ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio a su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Entonces, ¿qué conclusión saca hasta aquí el apóstol Pablo? Pues no es el conocedor, no es el cristiano que se sabe de memoria muchos versículos, no es el cristiano que tiene su Biblia debajo del brazo, no es el cristiano que tal vez toma cursos el que va a ser bendecido y prosperado. No es el cristiano el que tiene todo tapizado ahí su casa de cosas cristianas y su carro también. Aquí lo dice con claridad la Escritura, es el hacedor, el que cumple los principios de Dios, el que cumple la ley de Cristo ahora, ya no la ley de Moisés, sino la ley de Cristo, entonces ese va a recibir el beneficio. O sea, tú tienes lo que actúas, así de claro está la Escritura. Y entonces a veces cuando nos pasan cosas malas, mejor ir a nuestro corazón y ver todas las cosas que estamos haciendo, porque
pues nuestra vida es el resultado de nuestras acciones. Y ahí lo dice la Escritura. Aquí dice, verso 7, vida eterna a los que perseverando vienen a hacer, buscan gloria, honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino obedecen a la injusticia. O sea, tú tienes el resultado de tus acciones, por eso estudia la palabra, por eso ten un corazón arrepentido. Los errores que cometes no van a ser castigados inmediatamente porque Dios es bueno y paciente, pero no por eso dejes de hacerlo, te mantengas haciendo lo mismo siempre, sino arrepiéntete. Cuando la Biblia te enfrente a algo, cuando Dios en la oración te enfrente a algo, cuando la predicación te enfrente a algo, cuando tu clase de palabra de vida te enfrente a algo, cambia, arrepiéntete. Arrepentirse es hacer lo contrario a lo que yo hacía. Y si algo estaba haciendo mal, me voy a arrepentir y hacer las cosas correctamente para agradar a Dios. Amén. Bueno, entonces sigamos estudiando. Yo te invito a que sigas leyendo. Te pongo de aquí, de tarea de aquí al próximo miércoles, lee hasta el capítulo 8 de Romanos y vamos a estar estudiando más esta epístola. Amén. Cierra tus ojos un momento.